Yali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 12ª casilla de la primera trecena, el tonali Matlacli Juan Ome Malinali. Un tonali del rumbo del sur, del Huizlampa, el favorito de la familia de Huichilopostli. El color es el amarillo. Aquí donde yo vivo hace mucho calor, así que se me antoja sentirme como esa mujercita que aparece en la imagen mántica que está ahí con un cuerpo de agua abajo, porque de verdad se antoja ir a un lugar a meterse y nadar y sentir esa vibración de esa agua maravillosa. Yo aquí tengo una laguna cerca y yo creo que me voy a ir a echar un chapuzón más al rato. Bueno, decirles que en el numeral 12 tenemos a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, ese que viene anunciando a Tonatiuh. Y Tonatiuh hoy es el señor de la noche. Nos viene a dar mucho tona, mucha energía para que nosotros como Malinali reverdezcamos, resurjamos de esa tierra maravillosa, pero con Malinali, si observamos el signo, vamos a resurgir de esos huesos, los huesos que están ahí en el Mictlán, en ese lugar de reposo y de transformación. Nuestras, bueno, más bien el ser humano, nuestra forma, nuestro modo de vivir y de ser, está muy relacionado con las plantas a pesar de que somos del reino animal. Crecemos erguidos, buscamos el sol que nos potencia. Ustedes saben que el sol es necesario para que nuestro cuerpo sintetice y desarrolle muchas de las sustancias y proteínas que tiene y vitaminas. La vitamina D, por ejemplo, se fija en el cuerpo a través de la luz solar que recibe pues toda nuestra piel. Así que, bueno, pues hoy nos toca emular a este Malinali, entender que hay una memoria ancestral que es parte de nosotros, como esos huesos que están ahí en el Mictlán, así nuestras raíces siendo una forma de la planta, nosotros tenemos esas raíces que van, que entran y que se conectan, por eso hablamos del árbol genealógico, porque se conectan a esa memoria ancestral. No venimos vacíos a este plano, traemos una herencia de información. Nosotros mismos, cuando pasemos al estado de muerte, vamos a hacer información que trasciende a través de nuestros hijos, a través de eso que hayamos sembrado en este espacio-tiempo. Pero no solamente el ser humano tiene que sembrar, porque sembrar pues es echar la semilla, que la tierra la agarre y que brote, ¿verdad? Eso sería sembrar. Sembramos ideas, pero hay que cultivarlas y cultivarlas es cuidarlas, ver el proceso, fijar nuestra atención en ciertos puntos y momentos de nuestra vida para que esto que estamos sembrando se desarrolle y se haga grande, magnífico, igual que nuestro maíz, que aparece en la imagen mántica, Xipetote, que el descarnado, que sabemos que es una advocación del maíz maduro, que está listo para brindarnos el sustento. Pero el maíz, recuerden que pasa por un proceso de nixtamalización, tiene que quitarse de la cáscara para dar su tona. Pues así nosotros hoy nos toca despojarnos de todas aquellas ideas limitantes y programaciones que nos impiden ser nosotros mismos. Miren, que conocí hoy a un hombre colombiano y me platicaba historias de su tierra, de su pueblo de origen, y me decía que pues allá siembran la papa, está el lugar entre las montañas, hace mucho frío, hay neblina, ellos se bañan con agua fría porque el ser humano tiene mucho tona, es caliente y necesita enfriarse también para entrar en ese espacio de las montañas. Así que hoy nos toca a nosotros también enfriarnos un poquito y entender que el cultivo es eso, pasar del tona, de lo caliente a lo frío, experimentar todo lo que esta naturaleza nos da. Bueno, y él me decía que en su lengua caminar significa más bien mirar hacia atrás el recorrido que hemos hecho. Y creo que cuando estamos aquí en el presente, estamos listos para tomar decisiones y cada vez que decidimos algo, nos movilizamos. Y ese movimiento tiene que ver o estaría más bien relacionado y vinculado con ese trayecto que traemos, con esa trayectoria de vida que hemos hecho. Si miramos hacia atrás, si analizamos los pasos que hemos dado, estaremos listos para tomar las mejores decisiones y seguir adelante. Y eso tiene que ver con el cultivo. El cultivo es conocernos a nosotros
mismos. Y saben, eso es medicina, porque cuando tú logras conocerte, tomar las mejores decisiones, estás en armonía. Y estar en armonía hace que tu cuerpo tenga esas producciones químicas de sustancias como la dopamina, el cortisol y muchas otras que hay, estén en armonía y se segreguen de manera rítmica. El cuerpo tiene un ritmo. Si tú te acuestas, te serenas y pones atención en tu respiración, encontrarás el ritmo propio de tu cuerpo. Estamos en un palpitar constante. Somos un movimiento que a veces no percibimos y que es necesario quedarnos quietos, ir despacio para poder entender cómo funciona todo nuestro ser. Hoy estamos en la oportunidad como Malinali y como el regente que trae Malinali, que es Pactécat, de ser nuestra propia medicina, de entender cómo nos cultivamos, qué llevamos hacia adentro, qué comemos, qué pensamos, qué le metemos a la entraña, al intestino, que si tenemos un intestino que trabaja bien y que se alimenta bien y que come fibra y todo lo demás, nuestro cerebro también está pleno. Así que hoy levántate, siéntete, yérguete como el sol, ponte con todo tu esplendor a darle vida a los demás. No te rindas, aún estás a tiempo, dice Mario Benedetti. Abraza la vida, comienza de nuevo, acepta tu sombra, libérate del peso y retoma el vuelo, que sea un vuelo con estas alas maravillosas del Quetzaltótotl. Conviértete en el Quetzal, que cuando se hace presente alude a la belleza, a la riqueza. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir los sueños, abrir las esclusas, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno, porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo has querido, porque yo te aprecio, porque existe el vino, el pulque maravilloso. Ahorita me voy a traer unos litros de pulque. El amor es cierto, porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el puente y cruzar el foso, abandonar las murallas que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto de ser tú mismo, el reto de despejarte, el reto de deshacerte de todas esas ideas y programaciones limitantes. Recupera la risa, el entusiasmo, ensaya el canto, baja la guardia, extiende las manos, despliega las alas, intenta de nuevo, celebra la vida y remonta los cielos. Eso es lo que toca el día de hoy, que Pactécat, del Señor de la Medicina, sea en ti, porque Él es una advocación de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl es el conocimiento de ti mismo. Y nuestro conjuro para este tonali, Matlactli Iwan Ome Malinali, es el siguiente. Hoy yo mismo resurjo con el alba. Soy Matlactli Iwan Ome Malinali. Mis raíces son profundas y se nutren del pasado, lo transforman, le dan sentido. Más aún, yo soy el que se viste de verde, el que cambia el panorama, el renacimiento constante cargado de experiencia, capaz de convertir la vida en un poema. Nosotros somos flor y canto, somos poesía, no nos olvidemos de ello, que este tonali vibre fuerte en nuestro corazón. Y si tú quieres generar mejor tu realidad, pues yo te invito a que conozcas la cuenta que lo cuenta todo, el Tonalamat. Aquí está la cuenta que lo cuenta todo. Y Caltonac y Lili Caltonac, recuerden que ya estamos en temporada de cursos. Todavía puedes inscribirte en este curso que recién ha empezado del Tonalpowali 1 para que conozcas la cuenta, tengas certeza de la vida, porque cada día vives un arquetipo. Comunícate al teléfono 272-237-1664. Solo llevamos una clase y las clases quedan grabadas para que tú puedas acceder a ellas
y sigas en este conocimiento y en este aprendizaje. Pues como siempre te digo, es un placer compartir. Gracias por estar aquí, por ser parte de este canal Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac. Timota, y ¿saben qué? Aprendí una frase nueva que es Onka Timomati. Es ahí nos vemos. Onka Timomati.